El sujeto y el predicado. Muy bien, eso trabajamos, el sujeto y el predicado, y como dijo el Martín Castro, el verbo, ¿ya? Recordamos, el sujeto es de quien se habla. Por ejemplo, digo, mi perro toma agua. ¿De quién estoy hablando? El perro. Del Del perro. de mi perro. Tal cual sale en la oración. ¿Ya? Mi perro. Ya, ¿y cuál sería el predicado que me levante la mano? Toma agua. El Abraham. Levantar la mano, el Abraham. Bueno, ya, la iba a decir, pero ya me la dijeron. ¿Qué Abraham? La iba a decir, pero ya me la dijeron. Ya, ¿cuál es entonces? El ¿Ah? ¿Cuál será el predicado, Abraham, en esa oración? toma agua. Toma agua. Niños, ese es todo el predicado, toma agua. Pero dentro del predicado está el verbo. ¿Cuál era el verbo de esa oración? Mi perro toma agua. ¿Cuál es el verbo? Que me levante Agua. la mano, la mano. El verbo es la acción. Ya, la Sofía Hernández levantó la mano. Toma. Toma, que está dentro del predicado. El verbo toma es parte del predicado, no es que esté, sea otra parte, o que no esté dentro del predicado. Siendo verbo, Porque es la acción. predicado, ¿ya? El que quiera hablar, levante la mano y ponga recuerden su micrófono en silencio, ¿ya? ¿Ya? Entonces, está dentro del predicado, está el verbo, ¿ya? Para que eso lo dejemos claro. ¿Ya? Ahora yo les voy a compartir lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Por qué vamos a trabajar esto nuevamente? Porque ustedes me enviaron unos cuentos a la tía Bárbara o a mí y estaban así nomás la cosa, estaba malita, porque se habían olvidado de algunas partes importantes de los textos. Se habían olvidado de algunas características que tienen estos tipos de textos. ¿Ya? Y el texto tenía que ser un texto literario. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a refrescar nuestra memoria para poder, durante esta semana, ustedes lo arreglen, lo mejoren y le incorporen las cosas que no tiene, porque es con nota, ¿ya? Entonces, para que venga bien hechito el texto, ¿ya? Entonces vamos a recordar nosotros. Vamos a recordar, como dijimos en la clase anterior, los textos literarios. Los textos literarios... Dame un segundo. ¿Ven en su pantalla? ¿Qué dice texto literario? Mira, muy bien. Sí. Ya. Silencio otra vez. A ver. Ya. Ahí sí. Entonces acá dice que los textos literarios son aquellos que el autor expresa sus ideas, sentimientos y emociones con el propósito de entretener. O sea, el texto que tienen que escribir ustedes tiene que tener el propósito de entretener a la tía Andrea cuando lo lea y lo revise, o de entretener a la tía Bárbara. ¿Ya? Pueden ser escritos en prosa y que tenga que tener párrafos, en diálogos o en versos, ¿ya? Para que recuerden la forma de escritura, porque me enviaron uno que no tenía punto, no tenía coma, no tenía nada. ¿Alguien quiere hablar, Martín? Martín Castro, Tía, ¿qué significa en prosa? que sea en línea continua. ¿Te acuerdas que va de punta a punta el cuaderno? No como el poema, que era al medio del cuaderno. ¿Te acuerdas? Que No me acuerdo. el poema era en versos. Que es más cortito un poema en versos. Esto es en prosa. La línea completa. La línea completa. Ah. Ese que está escrito en prosa, línea completa. Ah. Así. Línea completa, mirad. Línea completa. ¿Ya? Ya. Está escrito en prosa. Al revés, por ejemplo, de aquí,
que no está en la línea completa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Esa es la diferencia, ¿ya? Ya. Entonces, el propósito de los textos literarios, como dice ahí, expresar sentimientos, emociones, y el propósito siempre es entretener. Por lo tanto, ustedes, cuando vuelvan a escribir su texto, tiene que ser algo entretenido, ¿ya? Sigamos, acá. Son textos narrativos, ¿ustedes los conocen? ¿Cuáles son los textos narrativos? O los más que hemos leído en el colegio, o los más que hemos escrito. Son los que narran ¿Ya? ¿Cómo cuál? la noticia. Ojo. Narrativo, acuérdate que es ficción. Ficción. A ver, la Sofía. Una fábula. Una fábula, muy bien, porque es ficción. Yo la inventé. ¿Qué otro tipo de texto que me levante la manito? Cuentos. El cuento. La Victoria San Martín ahora me habla. Un poema. Muy bien. ¿Qué más? El Jan. ¿Sabrá qué otro tipo de texto? Que a mí me entretenga. Prende tu micrófono, Jan, que no te escucho. La fábula. Muy bien, ya la dijeron, sí. La Victoria Sepúlveda. La Victoria Sepúlveda la dijo. Ayer vimos Pero a muy Alejo. bien que se acuerden. Miren, los textos narrativos son, como dijo el Jan y la Victoria, la fábula, el cuento, una novela, una leyenda o un mito. ¿Ya? Esos 5 tipos de textos son textos narrativos que tienen como fin entretenerme. ¿Ya? Pero, ojo, todos los tipos de texto tienen un propósito, como decía ahí, era entretener, pero también tienen una estructura, ¿ya? Ya, ahora vamos a comenzar entonces con la fábula, para que recordemos. ¿Qué era la fábula? ¿Quién se acuerda que me levante la mano y me diga qué sabe de la fábula? ¿Qué se acuerda de una fábula? ¿O qué características tiene que tener la fábula? Que me levante la manito. Ya, a ver, empecemos en orden. Sofía Hernández. Es un texto que nos deja una enseñanza. Muy bien, muy bien. Victoria San Martín, ¿qué te recuerda de la fábula? Ya lo dijeron. Pero otra cosa, no te acuerdas nada más de la fábula. ¿Nada más? ¿El Martín Castro se acuerda algo de la fábula? La enseñanza recibida. No, no me acuerdo. ¿Ah? No me acuerdo. Por Dios, no han estudiado nada estos niños. A ver. ¿El Amarito? Los personajes son animales. Muy bien. ¿El Abraham se acuerda algo de las fábulas? Se puede decir de animales, personas, objetos o muchas cosas. Generalmente son animales, Abraham, ¿ya? Esa es una de las características de las fábulas. Sí, generalmente, pero también puede ser de otras cosas. Claro, pero lo general es que sean animales. Ya, la Victoria Sepúlveda, ¿qué se acuerda de la fábula? ¿Ah? Ya lo dijeron. Chuta, ya. A ver, ¿y el Juan se acuerda algo de la fábula o no? Juanito. No. Nada. Por Dios. Ya miren, la fábula, entonces, como dice, es un texto breve, es un texto corto, con personajes que generalmente son animales y nos deja una enseñanza. Karina, ¿cómo se llama esa enseñanza que nos deja la fábula? ¿Cómo se llama la enseñanza, Jan, que deja la fábula? ¿O el Christopher? ¿No te acuerdas? ¿Cómo se llama la enseñanza que nos dejaba la fábula? Tenía un nombre, que nadie más lo diga. El Jan o la Karina. Era enseñanza o, y ahí decíamos, siempre nos deja una enseñanza o. Ahora la puede decir cualquier persona. ¿Cómo se llama esa enseñanza que nos deja la fábula? Christopher, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama la enseñanza de la fábula? ¿Qué nombre recibe? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie? La fábula nos deja una enseñanza que se llama enseñanza o mo.
Ya, pues niños. Ya. ¿Ah? Moraleja. Moraleja, muy bien, se llama enseñanza o moraleja. Eso era. Miran acá. La fábula tiene una estructura. Tiene lo primero que tiene que ir arriba, tiene que tener un título. Tiene que tener un inicio, donde en el inicio me cuenta el nombre de los personajes, los puede describir, me da a conocer el ambiente, dónde ocurre esta historia. Luego en el desarrollo me cuenta un problema que ocurrió, ¿no es cierto?, entre los personajes, y en el final me cuenta cómo se solucionó el problema y cómo quedaron los personajes, si quedaron felices, tristes, unidos o enojados, ¿ya? Esa es la estructura de la fábula. Título, inicio, desarrollo y final, ¿ya? Tiene personajes, dijimos, que los personajes tienen características físicas, como mi físico, o características psicológicas, que si son cariñosos, alegres, amorosos, enojones, esas son características de los personajes y tienen que darme características. Ya lo puede volver a repetir, es que se escuchó robótico. Ya, la estructura, vamos a empezar entonces de nuevo. Que la fábula tenía una estructura, tenía un título, ¿ya? Que es lo primero que va arriba, ¿no es cierto, Marito? Después tiene un inicio, que en el inicio me cuenta el ambiente, de dónde ocurrió la historia. Y presenta a los personajes. Y presenta a los personajes, ¿ya? También puede describir a los personajes, sus características físicas o sus características psicológicas, como si son inteligentes, amorosos, enojones, ¿ya? Y en el desarrollo se presenta el problema que hubo en esta fábula, y en el final me cuenta cómo se solucionó el problema, ¿ya? Y los personajes, como dije, lo pueden describir físicamente, por ejemplo, alto o bajo, rubio, moreno, El ¿ya? color de sus ojos. El color de su piel. Esas son las descripciones que tienen que hacerle a los personajes cuando escriban. También les dije que en el inicio va el lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, yo puedo decir en un lejano lugar, o en un lejano pueblo, o en una isla olvidada. O en un bosque, en la playa. Ese es el lugar. El ambiente donde ocurre el texto, ¿ya? Y la enseñanza o, ¿cómo se llama? Enseñanza o Moraleja. moraleja. Niños, no se les puede olvidar. Esa es la diferencia entre la fábula y el cuento. Esa es la gran diferencia entre la fábula y el cuento. La fábula me deja una enseñanza. El cuento no. El cuento solamente me entretiene y me cuenta una historia. En cambio, la fábula me enseña algo. ¿Ya? Y recuerden los personajes de la fábula, que son generalmente animales. Ya. Vamos a seguir. Y obviamente tiene que tener un autor. ¿Quién escribió la fábula? ¿Ya? ¿Quién creó y escribió la fábula? Vamos a seguir con otro tipo de texto que ustedes lo conocen y lo reconocen. A ver. ¿Quién se acuerda de algo? Yo voy a ir preguntando. Espérenme. Ya, la Victoria San Martín. ¿Quién se acuerda del cuento? ¿Qué características tiene el cuento? Que te entretiene. Ya, muy bien. Hasta ahí nomás. Una. Para que los demás compañeros puedan participar. Muy bien, la felicito. Entretiene. Esa es la finalidad del cuento, entretener. Ya, Juanito, ¿qué sabe del cuento? Juanito, míranos a nosotros. Ya, Juanito, ¿qué características? Ya lo dijeron. No, tiene más. No, han dicho una. Tiene más características como el cuento que tú hiciste y me mandaste. ¿Qué características tenía? ¿Qué le hiciste? ¿Qué fue lo primero que le hiciste, por ejemplo? Un inicio. Tiene inicio. Muy bien. ¿Ve que sabía? Muy bien. El Amarito. ¿Qué sabe del cuento, Marito? El cuento es literal. Literario, un texto literario. Muy bien, Amarito. Ya, a ver, ahora la Karina. ¿Qué sabe del cuento? Nada. Ya, Karina, ¿cómo hiciste tu cuento? ¿Qué características tenía el cuento que tú hiciste?
Dijeron que entretenía, tenía un inicio, ¿qué más? Empieza con un inicio y termina con un final. Ya, tiene un final tiene un también. final. Ya, muy bien, la Victoria Sepúlveda. Como casi todo. La Victoria Desarrollo. Sepúlveda. ¿Ah? Tiene un desarrollo. Muy bien, tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Ya ven la Sofía Hernández? Pueden participar animales, personas o cosas. Muy bien, sus personajes pueden ser animales, personas o cosas. Martín Castro. Es ficticio. Muy bien, como todos los textos narrativos es ficción, ¿no es cierto? Sí. Elkian, ¿qué me puede decir del cuento? Le falta algo súper importante. A ver, el Jan, ¿escuchamos al Jan? Tiene un título. Muy bien, Jan. Comienza entonces con un título, luego tiene un inicio, un desarrollo y un final. Al igual que la fábula, tiene el título, en el inicio me cuenta el ambiente, el lugar donde ocurrió donde ocurrió la historia, me cuenta sobre los personajes. En el desarrollo me cuenta el problema que ocurrió y en el final me cuenta cómo se solucionó el problema. ¿Ya? Se les puede hacer más fácil, niño, cuando lo hagan el cuento y lo arreglen, háganlo por párrafo y lo van separando, ¿cierto? Claro. Inicio, un párrafo, después se saltan una línea y hacen el desarrollo, se saltan otra línea y hacen el final. Entonces así se les hace más fácil escribirlo. Inicio, desarrollo y final. Ya, para que vayan también ocupando los puntos, porque algunos no ocuparon ni siquiera puntos para separar ni nada. Y la mayúscula, cada vez que comienzan otro párrafo es con mayúscula. Ya, vamos a ver si lo que dijeron está bien. Veamos la pantalla. El cuento dice, tiene un título, inicio, desarrollo y final, ¿no es cierto? Muy bien lo que dijeron. Tiene personajes, personales. Tiene un ambiente que donde ocurre la historia, como dijimos, puede ser en una isla, en la selva, en un parque, en la sala de clase. La descripción de los personajes también tenemos que darla en el cuento, cómo son físicamente, cómo son psicológicamente. Ya es importante describir los personajes para poder entender mejor la historia. Ahora también vamos a ver otro tipo de texto que nosotros no lo hemos trabajado, ya que es la novela, que es una narración más extensa, ¿ya? Es más larga, tiene muchas hojas. Cuando vean a lo mejor un texto que tenga muchas hojas en nuestro libro, esa va a ser una novela, ¿ya? Tiene, al igual que los otros tipos de texto, tiene una estructura que es el título, el inicio, desarrollo y final. Relata una historia más compleja que un cuento, ¿ya? Tiene una gran cantidad de hechos. No es solamente que se resolvió un problema, sino que cuenta, a veces la novela cuenta la vida de una persona, ¿ya? Es muy larga. Y tiene gran cantidad de personajes. Esa es una novela. Martín. Y tiene drama. Claro, generalmente tiene drama. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, no sé si han visto el libro Harry Potter. Es muy gordito porque es muy extenso. Cuenta muchas partes, ¿no es cierto?, de la historia, para contar finalmente la historia. ¿Ya? Esa es una novela que nosotros no la hemos trabajado, ¿ya? Pero sí es importante que sepan que está dentro de los textos literarios, narrativos. ¿Ya? Ahora vamos a ver el mito, ¿ya? ¿Alguien sabe algo del mito que me levante la mano, me diga? Ya, ¿quién se acuerda del mito? ¿Qué características tiene un mito? Abraham. Un mito tiene como características. Acuérdate y después me lo dices. Acuérdate mientras. Victoria. Victoria. San Martín. Es una mentira.
Es de mentira, dices tú. Ya, bien. Vamos a ver después si lo que ustedes van diciendo es correcto o no, ¿ya? ¿Alguien más se acuerda las características que tiene un mito? ¿Christopher se acuerda? Ya. Ahora vamos a ver si lo que dice la Victoria es cierto o no. A ver, la Sofía, mira. Ay. Ya, Sofía. Es un relato donde los personajes son sobrenaturales. Ya, bien, son sobrenaturales. Bien. ¿Y el Martín Castro? Son hechos ficticios. Son hechos ficticios, sí, como todos los textos que estamos viendo ahora. Son todos ficticios. Todos ficticios, nada es real, porque los textos literarios son todos ficticios. Ya, vamos a empezar. El mito es un relato de acontecimientos totalmente ficticios, ¿cierto? Así como dijo el Martín. Otra característica es que explica el origen del mundo o de una civilización. Sus personajes, siempre el mito, esta es una característica, siempre sus personajes son dioses, héroes, monstruos. Siempre son sobrenaturales. Siempre son sobrenaturales los personajes. No son personajes como normales, personas normales, ¿ya? Ahí hay una característica súper importante, ¿ya? Otra característica, no, y un ejemplo que hay acá que dice el Minotauro. No sé si alguien lo ha escuchado. Creo que se lo leí. En algún momento debemos haber leído algún mito. Sí. Entonces, tiene la misma estructura que los textos que hemos visto. Tiene un título, un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, tiene la misma estructura que los demás, pero la gran característica que tiene son sus personajes, que no se nos puede olvidar. ¿Ya, Jan? Ya, y el último texto literario que vamos a recordar es la leyenda. ¿Quién se acuerda qué es una leyenda o qué características tiene la leyenda? ¿Christopher se acuerda las características de la leyenda? O algo de la leyenda. O algo, cualquier cosa de la leyenda. La Victoria Sepúlveda se puede acordar, porque ayer leímos nosotras una leyenda. Que algunas son reales y otras son mentiras. A ver, vamos a ver, esperemos. A ver la Victoria San Martín. Explica algo que pasó en realidad, pero en un mito o algo ficticio. Ya, dijimos que era ficticio. Ojo que la leyenda es distinto al mito, es distinta al mito. ¿Alguien más? A ver. Son hechos que pudieron haber pasado. Bien, ya. Son hechos que pudieron haber pasado. Vamos a ver. A Mario, no, ¿quién más levantando la mano? Ya. Ya yo tenía, pero la San Martín lo dejó. Ya. Veamos entonces las características de la leyenda. Ahora, tiene la misma estructura. Título, inicio, desarrollo y final. Recuerden las cosas, los elementos que van en el inicio, en el desarrollo y el final, que la tía los dijo varias veces. Es una narración que mezcla realidad y fantasía. Yo creo que a lo mejor eso quiso decir la Victoria Sepúlveda, porque mezcla realidad con fantasía. Pertenece a un lugar determinado, a una zona determinada. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el Caleuche y el Trauco? ¿Hablamos de ellos? Sí. ¿No es cierto? Que el Caleuche era el barco fantasma que supuestamente se llevaba a las personas en Chiloé. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y el Trauco era que decían que había embarazado a las mujeres. ¿Se acuerdan? Porque había muchas mujeres embarazadas en Chiloé también. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso pertenecen a un lugar determinado, porque esa leyenda en Chiloé ocurrió tal cosa. Por eso tienen en cierto lugar determinado. Claro. Se transmite de generación en generación. Los papás se la fueron contando a los hijos, después los hijos la fueron contando a sus nietos, y así esa leyenda continuó
estando vigente, porque se fue contando de generación en generación, de boca en boca, así, por así decirlo. ¿Se entiende? Ya. Como por ejemplo, la ñañuca. ¿Se acuerdan de esa leyenda que leímos, la ñañuca? Sí, ¿Qué narraba el origen de qué? ¿O qué narraba? Era el mito el que- de una señora que conoció un hombre, después se fue, el hombre estaba buscando oro y después se fue, después ella murió y salió una flor. ¿No es cierto? Que la llamaban la ñañuca, ¿no es cierto? Entonces, en general, la leyenda nos cuenta algo que está pasando en algún lugar del país, ¿ya? Y el mito nos quiere contar como el origen de algo. Recuerden también la diferencia entre la leyenda y el mito, ¿ya? El mito como que nos quiere narrar el origen de algo, ¿ya? Y los personajes, también ahí está la diferencia. Claro, y los personajes del mito son siempre sobrenaturales, no son personajes normales, son héroes, son monstruos o personas que se ven normales, pero con, ¿cómo se llama? Como con divinidades, que tienen poderes, ¿ya? Entonces, esta fue el repaso que hicimos para que ustedes vuelvan a escribir su texto, donde va a tener un título, un inicio, donde en el inicio va a ir el ambiente donde ocurrió la historia, si ocurrió en un bosque, si ocurrió en la sala de clases, si ocurrió en mi casa, en el patio. En el inicio va eso. También en el inicio, vamos a recordar, van los personajes. ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Dónde viven? ¿Cómo son? Si son altos, flacos, gordos, de tez morena, si son amables, cariñosos, son enojones, ¿ya? En el desarrollo también vamos a contar qué problema hubo entre los personajes y en el final cómo se solucionó, ¿ya? Pero tienen que estar esas cosas porque si no, el texto no va a cumplir con lo que se necesita, ¿ya? ¿Yo? ¿Ya? No me acuerdo que teníamos que hacer un texto. Sí, ese texto que me mandaron Lo van a corregir. lo van a corregir porque no estaba muy bueno y como es con nota, les voy a dar la opción para que lo corrijan, ¿ya? Niños, se nos va a cortar en unos minutitos. Vamos a hacer lo siguiente. Por el mientras que se nos cortó y yo les voy a mandar el otro link, ustedes van a ir a buscar su libro, ¿ya? Y lo van a abrir en la página 20, para que lo dejemos abierto, en el libro, la página 20. Ya, pero se nos va a cortar. ¿Esperamos que se corte? Sí. Pero por último, después la ¿Esta profesora? página 20, donde Que dice... dice el cururo incomprendido. ¿Este? Sí. Sí, pero que la leamos por lo menos y lo comenté. Ya, entonces, se nos va a cortar. Les voy a mandar de nuevo a la mamá el link para que se conecten, ¿ya? Por el mientras que busca la página 20. Yo ya la encontré. Nos volvemos a conectar.